Pues vamos a empezar la sesión 11, ¿no? Ah, Fundamentos de conjuntos. Esperando con esto entender el artículo, este artículo, ¿no? Que estuvo bastante. Es que no entendí, la neta. Pero al sacar las sesiones como que lo desmembran los artículos, entonces vamos por ello. Un ejemplo 5 de tipo de estructura T. Un ejemplo simple de tipo de estructura P, de tipo de estructura T, es usado para construir una categoría más rica que S. Es la idea de un simple endomapeo. T igual a un endomapeo. Una estructura del tipo, de ese tipo en S es solamente is just a given set with a given endomap. Es solo un conjunto con un endomapeo dado. Y la categoría resultante y la categoría resultante de de estos conjuntos con ese endomapa es denotado como S pum. O sea, ese bolita es solo para un endomapeo. O sea, cada ese bolita es diferente dependiendo. A ver, si recuerdas que un endomapeo de un conjunto tiene un diagrama interno especial, tiene un tipo de diagrama interno especial, verás por qué un endomapeo de un conjunto puede ser considerado un tipo particular de estructura en ese conjunto. Claro, la estructura. Por ejemplo, un típico endomapeo se ve como esto. Esto en verdad se ve como un conjunto con una estructura. Este conjunto X, junto con su particular endomapeo alfa, es un ejemplo de un objeto de la categoría S' denotado X bolita de alfa. Aparte de los objetos, debemos tener mapeos en la categoría S bolita. Dado dos conjuntos con endomapeo X alfa y Y beta, el mapeo apropiado entre ellos son, son el conjunto de mapeos X que Y que no son permitidos ser arbitrarios desde que ellos deben de ser consistentes con la estructura dada en los de mapeos alfa y beta. Los mapeos apropiados entre ellos deben ser consistentes. Unos momentos de reflexión nos sugerirán que la restricción apropiada en un mapeo de los conjuntos X y Y en orden para que preserven o sean consistentes con la estructura dada de los mapeos alfa y beta es la cuestión, es la ecuación. Esta, ¿no? Que F debe de satisfacer el mapeo, F debe de satisfacer esto. Definición.
Esto en S significa que X va a Y a través de F en S y esto. O sea, esto es que preserva la estructura, que lo no pues preserva la estructura. Pero por ejemplo, bueno, me alejo de eso. Haber dado un alfa. O sea, para que exista esta F, por ejemplo, a ver si yo tengo, por ejemplo, aquí mi beta, mi Y, con beta es igual a, por ejemplo, el conjunto con así, y esto es así. Mi pregunta es, ¿existe F que satisface que hay una... ¿Existe F que satisface estas ecuaciones? Estas ecuaciones. A ver, por ejemplo, primero alfa y luego F, ¿no? Entonces, primero alfa y luego F de este. A ver si yo pongo aquí este aquí. No, no cualquier F lo satisface, ¿o sí? Más bien, no para cualquier par de endomapeos, de par de conjuntos con endomapeos existe esa F. Sí, por ejemplo, aquí, vamos a ver si existe una F, ¿no? Primero alfa. A ver, empecemos con este punto, lo mandamos aquí, ¿no? Entonces, primero alfa, y este punto lo mandamos. Entonces, este tiene que ser, este va a ser primero F y luego beta. Entonces, este punto lo tenemos que enviar acá, ¿no? Entonces, alfa y luego beta, alfa y luego F, va aquí. Y primero F y luego beta, va aquí. ¿Ok? Ahora, nos vamos con este punto. Primero alfa y luego beta y luego F, supongamos que lo enviamos a ver si lo enviamos a la parte de arriba, entonces tiene que ser lo mismo que primero enviarlo acá y luego a la parte de abajo. Primero F y luego beta, tiene que ser igual que primero alfa y luego F. Entonces este tiene que ir a la parte de abajo. Este va a la parte de abajo. Ahora, para este punto, primero F y luego beta, tiene que ser lo mismo que primero alfa y luego F. Ahora este punto, primero, primero alfa y luego F, tiene que ser lo mismo que primero F y luego que ya no son iguales, ¿no? Entonces, para este conjunto no existe. Para este par de conjuntos con endomapeos no tienen la misma estructura, no existe un mapeo que satisfaga esas condiciones, ¿no? O sea, no están en la misma categoría de ese bolita, se puede decir. No son consistentes. Ok. Como ejemplo, intentemos encontrar un mapeo en la categoría S bolita del conjunto con un elemento AX alfa dibujada anteriormente. Este.
Es la misma que esta. Por supuesto, antes de que podamos intentar esto, debemos decir qué endomapeo de un elemento, qué endomapeo del conjunto con un elemento vamos a usar. El endomapeo tiene que ser siempre especificado antes, beforehand, ¿qué significa beforehand? Pues antes de que manejemos, ¿no? Beforehand, antemano. Debe ser especificado de antemano para cualquier objeto de ese, ¿ok? Como sea. Un conjunto con un elemento tiene solamente un endomapeo de identidad, como sea. Un conjunto con un elemento, ajá. Entonces el único objeto de ese bolita que uno puede, que tiene sentido es el de aquí abajo, ¿no? Es este. Em, Nuestro problema es dar un mapeo que preserve esta estructura. De acá a acá. Pues este, ¿no? Me puso este. De este punto a este punto es F. Entonces, mm, así seguido de F es lo mismo que F seguido de así. Y preserva la estructura. Puedes, Mike, ¿qué es? Puedes adivinar que un mapeo que preserva la estructura no altera el loop y solo puede mapear a otro loop, dado que solo hay un loop en el codominio. Esto nos sugiere que el único mapeo posible es este. Tú deberías verificar que este es el único mapeo que satisface la propiedad de mapeos en eso. Que si yo lo mando acá, si yo lo mando acá, si yo lo mando acá, ya no se cumple, ¿no? Porque pum, 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 se movería uno siempre. Suponte que preguntamos por mapeos de aquí a aquí. ¿Cuántos mapeos pueden ser encontrados? Hay tantitos menos que 7, ¿no? Está este, o sea, el que manda aquí, pero moviéndolos esos tres, ¿no? Entonces son 1, 2 y 3. O sea, el que manda este aquí, el que manda este aquí y el que manda este aquí. Ahí hay tres opciones, ¿no? El que manda este aquí, el que manda estos tres aquí también. También se cumple. El que manda los tres aquí. Pues nada más eso, ¿no? 4. Dice que hay poquitos, hay menos que 7. Pues yo di aquí 3 y luego uno más 4. Puede haber otro, 5 el 6. Estos no pueden ser incluidos, ¿no? Este tampoco puede ser incluido.
Porque sí, yo solo veo esos tres, cuatro. A ver. Ah, no, pero es que claro, pero es que aquí es interesante, ¿no? O sea, para el que enviamos este aquí, existe el que enviamos este aquí y este acá lo cumple, ¿no? Pero si lo enviamos al revés, no, perdón. Sí, a ver, no, este no necesariamente lo cumple, porque la flechita gira al revés, ¿no? Gira en sentido opuesto. Pero el que enviamos este aquí y este acá lo cumple, ¿no? Y rotando tres veces eso, o sea, ahora rotamos una vez y enviamos, y así, entonces ahí son tres mapeos. Pero ahora que intercambiamos estos dos, ahora para el sentido opuesto, también lo cumple. Donde enviamos este aquí y este lo enviamos acá, ¿no? A ver, lo voy a dibujar, quiero saber si este lo cumple. Este sí lo cumple, el que acabo de dibujar sí lo cumple. Pero este que voy a dibujar quiero saber si lo cumple. Este aquí y este acá. A ver, primero F y luego beta. Tiene que ser lo mismo que primero alfa y luego F. Este no lo cumple, sí. Entonces no, sí son cuatro. Nos hemos referido a la categoría S bolita, pero no hemos terminado diciendo qué es esa S bolita. Deberías de ver hacia atrás a la definición de categoría para ver qué necesitamos hacer para especificar una categoría particular. Hemos decidido qué objetos hay y qué mapeos hay, pero todavía no especificamos las otras dos datas: composición de mapeos e identidad de mapeos. Que cualquier persona vendría con esto, ¿no? Que esto significaría esto. Pero cuidado, es concebible que elección razonable no esté permitida. Más aún, GF no es un mapeo, una categoría de ese bolita. Debemos de checar. No necesariamente es un mapeo. Pues sí lo hicimos, ¿no? Y llegamos a que sí era cierto. Lo que significa que GF de alfa, beta, gamma, GF. Digamos así. Y acá. Y para que sea una categoría también necesitamos seleccionar la identidad, el mapeo de identidad para cada objeto X, para cada objeto X con un endomapeo. Y se ve razonable que la única elección, y se ve que la única elección razonable es tomar como esto, ¿no? La identidad en X.
Pero puede checar que se cumpla, sí. Sí podemos checar que se cumpla, ¿no? Porque estos son en los mapas de X y de en X, entonces estos son... Bien. Ahora tenemos toda la data para especificar una categoría de objetos, mapeos, composición e identidad del mapeo. Todavía debemos checar la ley asociativa y que las leyes de identidad son verdaderas. Pero afortunadamente estas verificaciones son fáciles porque la composición y la identidad de mapeos fueron escogidos de S, porque la composición y la identidad fueron escogidos de tal forma que, o sea, desde S, ¿no? O sea, cuando hicimos esto fue desde S. Bueno, más o menos. Y en S ya sabemos que estas reglas son verdaderas. Ahora que nosotros sabemos que tenemos una categoría, podemos considerar la noción de isomorfismo. En la categoría de conjuntos, un isomorfismo significa dos conjuntos que tienen el mismo número de puntos, pero en esta categoría de conjuntos con un endomapeo, un isomorfismo significa mucho más. Significa que la estructura de los endomapeos es exactamente la misma. En particular, los dos endomapeos deben de tener el mismo número de puntos fijos, el mismo número de ciclos de distancia 2, ciclos de etc. Esto completa lo que quería. Esto completa lo que quería decir por ahora acerca de este nuevo ejemplo de categoría. Hay muchos otros ejemplos de categorías de estructuras. Pero nótese que paradójicamente estas estructuras son construidas desde los conjuntos, que pueden ser consideradas como sin estructura. Algunas personas interpretan esto diciendo que los conjuntos son la fundación de las matemáticas. Lo que esto realmente revela es que although, ¿qué significa although? Lo que esto revela, o sea que algunas personas consideran los conjuntos como la fundación de las matemáticas. Eso revela que aunque un conjunto abstracto es completamente describido por un simple número, por un número, por un solo número, el conjunto tiene el potencial de cargar todos los tipos de estructuras con ayuda de mapeos. Dos subcategorías, idempotencia y automorfismos. Ese bolita es una categoría de endomapeos de conjuntos y de mapeos entre esos, ¿no? Si ponemos la restricción en los endomapeos, obtendremos una subcategoría. Ok, ¿no? Uno, la categoría SE, es decir, idempotentes. Mapeos, conjuntos con endomapeos, los cuales son idempotentes. Entonces, un conjunto con una idempotencia X, con una idempotencia alfa, es un objeto NSE. Sí, solamente sí, alfa cumple esto.
La imagen de un objeto en SE se observa como esto, ¿no? Claro, solo hay ciclos de uno o ciclos de uno siguiendo a el único que hay. Así, ¿no? O sea, o es un punto fijo o está a un paso de un punto fijo, ¿no? Un isomorfismo NSE significa correspondencia entre los puntos fijos y correspondencia entre las ramas a cada correspondiente punto fijo. Ok. La categoría S, así, automorfismo, S de una flechita. De conjuntos con un endomapeo que es invertible. X alfa es un objeto en S acá. Sí, solamente sí, el endomapeo alfa tiene un inverso. Ah, ok, si puedes llegar otra vez a él, ¿no? Por ejemplo, el inverso de este es este. Pero tú puedes construir el inverso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿este tiene inverso o no? Ah, son cerrados porque solo puede llegar una flecha, porque si llegan dos ya no tiene inverso. ¿Me explico? Entonces, para que solo pueda llegar una flecha a cada punto, como hay el mismo número de flechas que puntos, entonces a cada flecha le tiene que llegar a huevo una flecha. Entonces solo pueden ser ciclos así cerrados. Ujú. Es decir, el mapeo B debe de ser tal que alfa de B, es decir, un mapeo inverso B tal que esto se cumple, ¿no? El endomapeo puede tener ciclos de cualquier longitud, pero no ramitas así. Entonces, las pinturas se ven como esto, ¿no? Los dibujos se ven como esto. Recordemos que un endomapeo invertible, es decir, un endomapeo el cual es también un isomorfismo, se le llama automorfismo. Un automorfismo de un conjunto finito también es conocido como una permutación. Ok, la categoría de grafos. Pero mira, aquí estamos entendiendo todo mejor lo del artículo 3, güey. Nos explican más bonito que el pinche artículo 3. Bueno, además de estas dos categorías, las cuales son subcategorías de esa bolita, podemos dar un ejemplo de una categoría denotada como S doble flechita. De S bolita. Ah, de la cual S bolita es una subcategoría. O sea, esto lo podemos poner, sí, no, porque esto siempre son flechas. Un objeto en S doble flechita, S de grafo le voy a llamar, es un par de mapeos con el mismo dominio y con el mismo codominio. Esto es, un objeto en S consiste en dos conjuntos XY y dos mapeos S y T llamadas source y target que van del uno a la otra. Esta cosa se la llamamos grafo. Irreflexive Directed Multigraph. A ver, dado que hay muchos tipos de grafos que son usados, estos son irreflexivos Directed Multigraph. Grafos direccionados e irreflexivos. Pues irreflexivos me imagino porque no hay un mapeo que vaya al revés, ¿no?
Para observar el grafo, dibujamos un punto para cada elemento de Y. Y entonces unimos los puntos con flechas de la siguiente manera. Para cada elemento de X, dibujamos una flecha del punto SX al punto target X. O sea, dibujamos Y, ¿no? X es como un conjunto de flechas, ¿no? Dibujamos un punto por cada elemento de Y. Y entonces unimos los puntos con flechas en la siguiente manera. Para cada elemento de X, dibujamos una flecha del punto S de X al punto T de X. Sí, o sea, los elementos del X hay como un isomorfismo entre los elementos de X y las flechas, ¿no? Donde los puntos son los elementos de Y las flechas son los elementos de X. Si X tiene un elemento Z tal que Z de Z, S de Z es igual a T de Z, entonces dibujamos Z como un loop. Para cualquier objeto en S de grafos, podemos dibujar para cada objeto en ese podemos dibujar este dibujo. Y cada dibujo de este tipo representa un par de mapeos con el mismo dominio y el mismo codominio. Ahora, acá nos referimos por mapeo en esta categoría, o sea, un mapeo de aquí a acá. La idea es que el mapeo debe ser un mapeo que preserva la estructura del grafo. Ahora, la estructura del grafo consiste en puntos y flechas. Y la fuente y el target en puntos y flechas. La estructura del grafo consiste en puntos, flechas y el mapeo S y el mapeo T. Es decir, un mapeo en esta categoría debe mapear los puntos a puntos y las flechas a flechas de tal forma que si una flecha es enviada a otra, entonces el punto source de la primera flecha debe ser enviado al punto source de la segunda flecha. Ok.
Y lo mismo con targets. Si tú piensas que por un momento, if you think for a while what are these means, si piensas por un momento lo que esto significa, verás que se puede definir como esto. Un mapeo en S de grafos de aquí a aquí es un par de mapeos de X a X y de Y a Y que satisfacen esto. O sea que primero envías la flecha y si luego buscas el source de esa flecha es lo mismo que primero buscar el source de la flecha donde venía y después enviar ese source. Estas ecuaciones pueden ser recordadas dibujando este diagrama. Dado dos mapeos en S de grafos, podemos obtener dos composiciones GAFA y GDFD. Y formar el diagrama este. O sea, primero FA y luego FA, ¿no? Seguimos así, luego FD y FD. Y definimos esto como la composición de mapeos. Es un mapeo, necesitamos verificar las ecuaciones. Sí lo ven, ¿no? Porque ya lo habíamos verificado, ¿no? Esto es lo que debemos de verificar, esto y esto. A ver, vamos a hacerlo pues. Queremos verificar esto, ¿no? Entonces, GD, FD, S. Esto es igual FD y S. O sea, S y luego FD es lo mismo que primero FA y luego S', ¿no? Entonces es lo mismo que GD. Primero FA, luego S', entonces sería S', FA. ¿No? Y luego ahora nos salimos de esto, dejamos esto por un lado y usamos estos dos, que sería igual a GD S', GD es lo mismo que primero GA y luego S', ¿no? Pues sería S' al final, GA, FA. Y ya, verificamos esto, ¿no? E igual para el que sigue, ¿no? Lo mismo para este. Ahora, definimos el mapa identidad. Es decir, si tenemos este, pues la identidad en X, ¿no? Y la identidad en Y. ¿No? No sé si aquí ponemos la identidad. En X y aquí la identidad en Y, nuestra mapa identidad, ¿no? ¿Dónde están poniendo? Y checar la ley asociativa y la ley de identidad. Sí, se cumplen. Porque se cumplen en X. Los grafos son isomórficos y podemos matchear, o sea, acomodar exactamente corresponder exactamente las flechas de uno a las flechas del otro y los puntos de uno a los puntos del otro, tomando cuidado que si dos flechas están, ¿cómo dijimos que eran match?
están macheadas, entonces existen sus puntos source y sus puntos tal. Los ejercicios de abajo ilustran esto. Más ejercicios, hijos de la chingada. No sé qué otro ejercicio. Esta categoría tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica, en problemas de transporte, inclusive en lingüística, dado que los grafos aparecen en todos estos temas. En los circuitos eléctricos, en los sistemas entre ciudades o pueblos, como pronombres y verbos, relatando a pronombres. No, como sustantivos, ambers, como sustantivos y verbos refiriéndose a sustantivos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido esto significa que S bolita es una subcategoría de S? Aunque, ¿en qué sentido, cuál es el significado de que, o sea, en qué sentido S bolita es una subcategoría de S de grafos, ¿no? Y es en el sentido de que hay un procedimiento específico para el cual los objetos y mapeos de S pueden ser vistos como grafos y mapeos de grafos. Este procedimiento es sugerido en nuestro dibujo para endomapeo. Claro, ¿no? Cuando tenemos así ese bolita, esto es una cebolita. Bueno, no, porque tienen que salir fichas de todos. Pero bueno, aquí lo hacen, ¿no? Pero también lo puedo preguntar. ¿Qué es un par de mapeos? ¿Cuál es el par de mapeos que corresponden a un endomapeo pasando de ese bolita a ese así? La respuesta es la siguiente. X de alfa corresponde a esto. Pues a la identidad en X y al alfa. Y su correspondencia es esto. El dibujo este. O sea, esto pasa a ser esto. Lo que significa que esto pasa a ser esto. Y el source de identidad. Los siguientes cuatro isomorfismos, los siguientes cuatro ejercicios consideran isomorfismos en esa bolita. Ok. X bolita alfa, esto. X bolita beta, esto. Encuentra un isomorfismo de X a alfa. ¿Cuántos posibles isomorfismos hay? Pues quedamos que tres, ¿no? Este. Y este va para acá, entonces este tiene que ir para acá. Y acá. Y si lo rotamos una vez y lo rotamos luego otra vez, entonces hay tres posibles isomorfismos. Que son los únicos que preservan la estructura. Necesitas encontrar F tal que F de alfa. Eso ya lo hemos checado con esta bolita. Lo checamos acá arriba, ¿no? Aquí lo checamos, ¿no? Con este y este, justamente. Bueno, más o menos lo checamos, pero sí, cierto.
y checar que F tiene un inverso. Y pues sí lo tiene, ¿no? Entendía. Prueba que no hay un isomorfismo entre esto y esto. O sea, para que haya un isomorfismo dice que el hint es que no hay un mapeo en esa bolita de aquí a acá. O sea, para que haya un isomorfismo entre esto y esto, debe de haber un mapeo y su inverso, pero que preserve la estructura, ¿no? Pero ¿cómo lo probamos? O sea, sí, es obvio que no. Porque no hay ningún... Porque no le llega ninguna flechita, no se puede decir. Es más aún, porque pertenece a los automorfismos. Pertenece a los automorfismos, es decir, donde existen endomapeos que son reversibles. Así, flechita para acá y flechita para acá. Y no está contenido, no pertenece, ay, pertenece. Y no pertenece a ese, así. ¿Cómo si no lo probamos tú? Es que, ¿cómo chingados probamos que no? Porque está en el zurdo. No hay un mapeo, ¿no? Si no hay un mapeo, aquí dice G, no hay un mapeo de X acá, que preserve la estructura. Pero ¿cómo probamos que no lo preserve la estructura? Para que preserve la estructura, se debe de cumplir que mande todos los puntos al que preserve la estructura, ¿no? Pero si nos fijamos, por ejemplo, en este punto, ok, suponte que hay un mapeo de aquí a acá, ¿no? Supongamos que hay un mapeo. Estamos asegurando que no hay ningún mapeo, entonces nos fijamos en este punto. Pero como decimos que es un punto, este punto, vamos a darles nombre, ¿no? Vamos a darle nombre. Le vamos a llamar A, le vamos a llamar B, C y D. Le vamos a llamar X, Y, Z y vamos a estos puntos, ¿no? Entonces, si suponemos que hay un mapeo que preserva la estructura, lo que queremos decir es que ese mapeo le llamamos F, lo que significa que F de alfa, o sea, primero haciendo alfa de B, tomamos el punto B específicamente. Ajá. F de alfa de B debe ser igual a primero haciendo a F de B y luego beta, ¿no?
Pero siguiendo las flechitas, esto es igual a alfa de beta, alfa de b, perdón, es d, esto es igual a d, ¿no? Entonces f de b. Y por este lado, este sería igual a, esto nos da f de, ¿no? Y lo que queremos ver que no se cumple es que esto es igual a beta por f de b. Pero independiente, o sea, podemos tomar, como esto es simétrico, podemos tomar cualquiera, ¿no? Podemos tomar cualquiera aquí y siempre va a ser diferente. O sea, ok. Por este lado, y esto es beta f de b. Ok, entonces, aquí vamos a llegar a la conclusión. Esto es lo mismo que, como suponemos que hay un isomorfismo, esto es lo mismo que f igual a beta de f de b, ¿no? Ok. Entonces, ahí este es a, este es b, este es d, c, y este es x, y, z, w. Entonces, f de d debe de enviar a lo mismo que primero f de b y luego beta. Entonces, el f de b supongamos que lo envía acá, ¿no? Por suponer. Sin pérdida de generalidad, ¿no? Porque esto lo pueden ver a cualquiera y es lo mismo, ¿no? Entonces, f de d lo tiene que enviar aquí para que se cumpla esta igualdad, ¿no? Porque entonces esto sería f de b sería f de d, perdón, sería z, y por el otro lado f de b primero y luego beta sería también z, ¿no? Porque aquí sería w, beta de z igual a beta de w igual a z. Entonces, el endomapeo en principio tiene que cumplir esto, ¿no? Pero ahora, viene lo interesante. Hacemos el f de L. A, B, C, D, A, B, C. Esta es una C, perdón. El f de C. No, hacemos esto. No nos concentramos en esto. Entonces sería f de alfa de C tendría que ser igual a beta de f de C. Pero si te fijas, alfa de C es beta. Perdón, es B. Es B. Y f de B es W. Entonces esto es igual a W. Entonces esto debe de ser igual a W. Esto debe de ser igual a W. Entonces f de C debe de llegar acá. Pum. A X. Después le aplicamos F y ya se satisface que es W. Ok. Ya dibujamos esos tres. Y ahora dibujamos el A. Ya estamos construyendo nuestra función que satisface que es mapeo que cumple todas estas cosas, ¿no? Lo hicimos con D, lo hicimos con B.
Lo hicimos con C, falta hacerlo con A. Ok, entonces, para, entonces queremos demostrar que F de alfa de A es igual a beta Bueno, aquí va a estar, ¿no? Cuando hagamos f de... Aquí va a estar la contradicción, más bien. Ya sabemos que eso es cierto, ¿no? Pero ahora hagamos f de d. O sea, estas tres son a huevo, sin pérdida de generalidad. Pero ahora hagamos f de alfa de d. Queremos demostrar que esto es igual a beta de f de d. Lo cual ya podemos aceptar porque está todo definido, pero no va a ser cierto, ¿no? Por ejemplo, a d le aplicamos primero alfa, nos vamos a c y llegamos acá. Entonces, por un lado, esto es igual a x. D, aplicamos alfa y nos vamos por f. Y por el otro lado, D, aplicamos primero f y nos vamos por beta. Esto es igual a y, lo cual es diferente, lo cual no se cumple, ¿no? Ya. Sí, me satisface esa demostración. Ejercicio 4. Supón que f es un mapeo en S. Y que... Y eso como mapeo de conjuntos. Y eso como mapeo de conjuntos. F tiene un inverso f a la menos 1. Muestra que f de la menos 1 automáticamente es un mapeo de S. Para demostrar que es un mapeo de S, ¿qué hay que hacer? Así que mostrar todas esas cosas, ¿no? Todas las propiedades, ¿no? De un mapeo de F, hay que demostrar que las tienen. Por eso las propiedades de los mapeos de S bolita. ¿S bolita nada más o es automorfismo? S bolita, ¿no? Sí, S bolita. Aquí. Deben de satisfacer esto, ¿no? O sea, F a la menos 1 debe satisfacer esto. Pero también debe de satisfacer... Ok, sabemos que esto es cierto, ¿no? Entonces sabemos que F satisface que alfa de F, ¿sí así? ¿O cómo? Sí. Aquí está. F de alfa. Así, porque no puedes practicar primero la F y después la alfa. Entonces, como F satisface eso,
Entonces F y después de alfa debe ser igual a beta antes de F, ¿no? Y ahora como F tiene inverso, bueno, queremos F a la menos 1, queremos ver qué es esto. F a la menos 1 beta, ¿no? Porque F a la menos 1 va así, va al revés. Y la beta pertenece a alfa. Entonces queremos demostrar que eso es igual a alfa por F. ¿Ok? Y F a la menos 1 por beta. ¿Qué le podemos hacer aquí, güey? Ah, como F tiene inversa es lo mismo, entonces podemos aplicar esto, mira. Como F tiene inversa, entonces podemos aplicar esto. ¿No? Le aplicamos F a la menos 1 por ambos lados de esta ecuación y nos queda que beta es igual a F alfa F a la menos 1. Porque F tiene inverso, ¿no? Entonces sustituyendo esto aquí nos queda que F a la menos 1 y sustituimos el beta F alfa F a la menos 1. Y esto se hace la identidad y ya nos queda la igualdad. ¿No? Así nos queda. Y ya. Ejercicio, no. Poniendo los ejercicios 3 y 4 juntos, podemos observar que si dos conjuntos con endomapeo A y B tienen tienen A isomorfo a B como conjuntos, no podemos concluir que A sea isomorfo a B, mucho menos si nos dan un mapeo en S, F. ¿Qué mierda otra vez? Ponemos el ejercicio. O sea, aquí lo que demostramos es que no hay un isomorfismo entre estos dos, ¿no? Porque ni siquiera hay un mapeo. Y acá demostramos que si F tiene inverso, entonces el inverso también pertenece al mapeo de los S endomorfos, S de conjuntos endomorfos, que tienen un endomapeo, perdón. Ahora poniendo estas dos cosas juntas, bueno, aquí que podemos concluir. Sí, dos conjuntos con endomapeo, alfa y beta. Ok, estos dos conjuntos. Tienen A isomorfo a B, ja, coma. Dos conjuntos son. Estos dos conjuntos tienen A isomorfo a B como conjuntos. No podemos concluir que A sea isomorfo a B. A como endomapeos. Ah, porque aquí, claro, porque aquí, o sea, este conjunto, si le quitamos las flechas, este conjunto es isomorfo a este conjunto. Tiene 4 puntos, ¿no? Y eso significa isomorfismo del mismo tamaño.
pero como conjuntos. Pero si ahora le ponemos las fechas, ya no es isomorfo porque ni siquiera hay mapeo. Menos aún, si nos dan un mapeo en S biprima y una F, que es un isomorfismo entre los conjuntos A y B como conjuntos. O sea, no podemos incluir que si A y B son isomorfos como conjuntos, entonces sean isomorfos como conjuntos con endomapeos. Pero menos aún podemos concluir que si nos dan una F, la cual es un isomorfismo entre A y B como conjuntos, que es lo mismo que vamos a ver arriba, que sean isomorfos. Entonces es un isomorfismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No, no importa. Ok, ejercicio 5, los enteros. Y alfa y beta son los mapeos de sumar 2 y sumar 3, es decir, alfa de n es igual a n más 2 y beta de n es igual a n más 3. ¿Es z con alfa isomórfico a z con beta? Si lo es así, encuentra isomorfismo entre. Si no, explica cómo sabes que no es isomorfo. Pues es isomorfo, ¿no? Más uno nomás, ¿no? El F sería z más uno. Entonces, es parte de nuestro mapeo de entre conjuntos de nuestro mapeo entre conjuntos con los mapeos porque si primero aplicamos alfa y luego le aplicamos beta, esto es igual a f, no, primero aplicamos alfa y luego f, esto sería f de n más 2 y esto es igual a ver, sí, y esto es igual a n más 2 más uno, esto es igual a n más uno más 3, ¿no? Y esto es igual a beta de n. Aquí hay algo raro, ¿no? Porque yo quiero beta de n y luego aplicarle f. Pues sí, es eso. No, a ver. A ver, a este le sumamos 2. A este lo enviamos acá con alfa. Y luego a este lo enviamos hasta el 3. Y este lo enviamos hasta el 3. Pues sí, hay como un isomorfismo ahí, ¿no?
Ah, sí hay como un isomorfismo ahí. Sí, ¿no? O sea, nuestro f debe de cumplir que f de n más 2 se iguala f de n más 3, ¿no? Eso debe cumplir nuestro f. Entonces, ¿qué otra cosa le podemos hacer? F de n iguala f de n más 2 menos 3. A ver si aquí le ponemos un 3. Entonces f de 5 menos 3 es igual a f de 3. Si le ponemos un 0, no sé por dónde darle. A ver, hacer el dibujito. Este es alfa. Es que hay que hacer dos zetas, ¿no? Menos 2, coma, menos 1, coma, 0, coma, 1, coma, 2, coma, 3. Entonces, aquí el menos 2 se lo envía 1, 2, 3 hasta acá, ¿no? El menos 2 lo enviamos hasta acá. Menos 1, acá menos 1. Y en alfa el menos 2 lo enviamos a 0. Entonces aplicando F primero, a ver, suponiendo que esto es F, ¿no? Más 1.
Debemos llegar a una contradicción, entonces no, ya no estoy tan seguro que sean isomorfos. A ver, tenemos f de n, ¿cómo nos quedamos? Es igual a f de n más 2 menos 3, ¿no? Eso, hemos llegado a eso, ¿no? Para todo bien. Entonces f de n más 2, o sea que hacemos hace otro paso, es igual a f de n más 4 menos 3, ¿no? Entonces f de n es igual a f de n más 4 menos 3. Entonces tenemos esta y tenemos esta. Restamos estas dos, nos queda que 0 es igual a f de n más 2 menos f de n más 4. Y menos 3 menos 3 es igual a 0. Entonces nos queda que f de n más 2 es igual a f de n más 4. Llegamos a esta conclusión. Lo cual es una contradicción, ¿no? Porque si son dos elementos diferentes para que después tengan, o sea, entonces este f no puede tener inverso, ¿me explico? Porque hay dos elementos que apuntan al mismo lugar. Entonces no puede tener inverso. Entonces eso no. Ejercicio 6. Cada uno de los siguientes es isomorfo exactamente uno de los otros, ¿cuál a cuál? Este es isomorfo a este. Este es isomorfo a este. Y este es isomorfo a este. Bien. Ejercicio 7. Si estos dos grafos son isomorfos, encuentra un isomorfismo entre ellos. Si no son isomorfos, explica cómo lo sabes. Son isomorfos. O sea, para que los grafos sean isomorfos deben tener el mismo número de branches, de 2 ciclos, de 3 ciclos y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, aquí hay un ciclo de 4. O sea, aquí hay un punto al cual llegan 2 y sale 1. Y el único punto al cual llegan 2 y sale 1 es este. Entonces esta f, este punto lo vemos acá.
Después, entonces a donde sale es este, a donde sale es este. Entonces este punto lo enviamos aquí. Después el que le sigue es este. Entonces este punto lo enviamos acá. Salen dos y llega uno, ¿no? Y ambos llegan acá. Entonces, de hecho hay dos isomorfismos. Este punto lo enviamos acá. Y este punto lo enviamos aquí. Ya eso es un isomorfismo que preserva la estructura. O sea, lo que hicieron fue voltearlo, primero voltearlo, pero si se fijan, este ciclo es como nuestra bolita de afuera, y este de acá es como nuestro de aquí. O si puedes ver, este es como la bolita de afuera, y este es como nuestro aquí, pero todo volteado de nuevo. Sí, hay un isomorfismo ahí. Y ese era el isomorfismo, ¿no? Bueno, el F para allá, y falta encontrar el F para allá, pero no va a ser. J es un grafo que va 0, 1. Es este grafo. ¿Qué mierda? El uno con este punto con un mapeo así. Ok, pero esto todo esto va casi. Punto. Pónganle eso, porque si no me confundo. Esto ni siquiera es un mapeo. O sea, este uno le salen dos flechas, lo cual no importa realmente. Bueno, este es un grafo. Y B y E son puntos de G. J es el grafo este y G es un grafo cualquiera. Y B y E son puntos de G. Suponte que F es un mapeo de los grafos, de grafos, ¿no? Entre G y J. A ver, acá tenemos otro grafo. Y acá tenemos nuestro punto B y nuestro punto E. Puede tener más puntos, pero en principio tiene dos puntos. Y entonces hay un mapeo F que envía este acá y este acá. Entonces en principio aquí debe de tener este grafo debe tener, esta flechita debe tener, para que preserve, este lo debe de enviar aquí, este debe tener así, esto también debe tener así, en principio. ¿No? Ajá. F de B igual a 0. Ah, ok, entonces está al revés. B, este le llamamos B y este le llamamos E. F de B es igual a 0. F de B es igual a 0. Y F de E es igual a 1. Entonces este también debe tener una bolita así y otra bolita así. Y este debe de tener que vaya de aquí a acá. Esta flechita también debe existir. Ok. Entonces debe tener un mapeo este que preserva esa estructura, ¿no? Muestra que no hay camino en G que comience en B y termine en E. O sea que no existe este camino, ¿no?
A ver, si yo supongo que existe ese camino, obviamente este J es el grafo esto, ¿no? De el 0, 1, vamos a llamar, o sea, yo le puedo llamar X así, ¿no? O sea, tiene un endomapeo ahí, ¿no? Este tiene un endomapeo, bueno, este tiene un camino aquí y este tiene otro camino acá. Pero ahora, si existiera un camino que va en estas flechitas, si existiera un camino que va de B a E, entonces se cumpliría que ese camino, vamos a llamarle ese camino alfa de, no necesariamente es un mapeo, ¿no? Pero es un camino, ¿no? Alfa de B sería igual a E. Eso se cumpliría, ¿no? Alfa de B es igual a E. Y cuando lo pasemos ese camino por beta, por F, sería alfa F de alfa de B sería igual a F de B, perdón, ¿no? Entonces, F de E es este. Y sería exactamente lo mismo que hacer primero, por un lado, alfa de esto, por este lado, y por el otro lado sería lo mismo que hacer primero, en lugar de pasar por el alfa, sería lo mismo que, o sea que debería existir un camino acá, ¿no? Porque existe este mapeo entre grafos, ¿no? Que preserva la estructura. Entonces, como existe este mapeo entre grafos, F debe de cumplir que esto es igual a, le voy a llamar yo a estos beta, ¿no? A todos estos caminitos beta. ¿No? O sea, no son mapeos, pero estos caminitos beta. Sería lo mismo que hacer primero F de B y después aplicarles beta. Uno de esos caminos, pues. Pero, no, entonces sería como demostrar que esto es igual a esto. Que existe un camino que satisface esto, ¿no? Pero veamos, F de E es el 1 y después F de B es el 0, pero no podemos regresar por ninguna flecha hacia acá, no existe este beta. Este beta que satisfaga esto no existe, ¿no? Entonces, no existe. Ujú. Ok. Ahora ve, conversamente, suponte que no hay camino en G que empiece en B y termine en E. Está mal que se presente en I. Entonces, supongamos que no hay un camino que empiece en B y termine en E. Muestra que hay un mapeo. Ah, pues lo dibujamos, ¿no? Pues este mapeo, ¿no? Tenemos el mapeo F de B igual a 1, F de B igual a 0 y F de E igual a 1. Este mapeo. Entonces existe el mapeo F que no tiene la flechita esa que acá, que es solo para acá. Y no tiene esa flechita. Y ya. Puedes pensar en los puntos como ciudades y las flechas como los posibles vuelos de la ciudad.
con los puntos como estados de un sistema físico y las flechas como un proceso simple para ir de un estado a otro si tú quieres. Por ejemplo, aquí. ¿Puede uno ir de B a E? No, no puede. Ah, aquí no lo demostré. Bueno, vamos a hacerlo. Hay un mapeo F tal que F de B es igual a cero. O sea, aquí yo no puedo ir de B a E, ¿no? Entonces hay un mapeo F que tal que F de B es igual a cero y F de S igual a uno. Uno, cero. Aquí hay un así. ¿Y cuál era la otra? Del 1 al 0. Entonces yo quiero un mapeo que vaya, que el B me lo mande al cero y el E me lo mande al de este. Y entonces esta flecha me la manda a este camino. A este camino. Con esta flecha. ¿No? Y esta flecha del uno, por ejemplo, me la envía a este camino. Y esta flecha, esta bolita, me la envía a este camino. Entonces, si hay una F. Pero aquí me sale una duda porque, por ejemplo, a ver, ya acabamos, ¿no? Solo tengo esta duda. O sea, en el B, en el que no demostré en el B. Entonces estamos diciendo que tenemos A y B, por ejemplo, A y B, tal que el grafo es este. Este es el grafo. Ah, lo que pasa es que este grafo tiene todas las posibles conexiones excepto una. Entonces, si por ejemplo, yo tengo este grafo, y acá otro punto, y acá otro punto, estos puntos no están conectados, y el único que tengo conectado es este. Entonces yo puedo enviar este al 1, este también al 1, y este al 0, ¿no? Y este F que construí, cumple que primero esto y luego F de lo que llegué es esto, ¿no? Vamos a llamarle a este A, a este B y a este C.
Este tiene todas las posibles conexiones entre dos puntos excepto una conexión, ¿no? Entonces, si yo a la primero le aplico el endomapeo o el caminito de aquí, y luego me voy por eje acá, me llego al cero, ¿no? Si a este A yo le aplico el caminito que es nada, que es vacío, no le aplicas nada. Y luego te vas, llego al uno. Si a este B yo le aplico el caminito que también es vacío, y luego llego al uno. Ahora si me voy al revés, primero le aplico el caminito, y luego le aplico, primero le aplico F y luego me le aplico el caminito, lo mismo que puedo agarrar este o este, ¿no? Entonces existe pues este mapeo. Y luego el beta, el B también, pum, pum, es lo mismo. Entonces estas dos se cumplen y esta se cumple, ¿no? Para ver, o sea, se cumple la identidad de que F del caminito es igual al otro caminito por F, ¿no? Porque esto tiene todos los posibles mapeos entre dos puntos, ¿no? Excepto uno. Y mientras cualquier cosa no tenga ese que le falta, entonces yo lo puedo mapear este a esa otra no, esa otra cualquier cosa, esos dos puntos de esa cualquier cosa yo los puedo mapear aquí. Bueno, esa fue la sesión 11. También me acuerdo de las sesiones con los artículos. Vale.